¿Qué tal, queridos amigos? Ayer surgió un nuevo conflicto entre el titular del Ejecutivo Federal y ahora la Auditoría Superior de la Federación. Esto se debe a que la auditoría señaló irregularidades en varios rubros, en la Secretaría de la Función Pública primero y luego en cuanto a los costos que ha tenido la cancelación del famoso aeropuerto de Texcoco, que la auditoría calculó en 331.000 millones de pesos, una cantidad difícil incluso de digerir. El presidente de inmediato lo que hizo fue decir que tiene otros datos. Eso ya es una tradición, una costumbre, una sentencia permanente en labios del presidente. Y dijo que con esto, con estas informaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se estaba dando a los adversarios de Andrés Manuel López Obrador más instrumentos para atacar al gobierno. Esto difiere mucho de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, hay algo que debe entender el presidente de la República cuando arguye su derecho a la réplica. El presidente de la República no tiene esa función, la tiene como ciudadano. Para ello dejaría la investidura presidencial para convertirse en ciudadano o periodista, informador o polemista, o como quieran llamarlo, para tener esa posibilidad de revirar las opiniones y las críticas en contrario. El presidente tiene que gobernar para todos. Fíjense ustedes, hace algunos años se suprimió en varios estados de la República y en la Ciudad de México el delito de difamación y calumnias. ¿Por qué? Porque se consideraba que con estos delitos se empañaba la posibilidad de ejercer con amplitud la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la difamación tiende a ser nada más una expresión que puede dañar el prestigio de alguien. Evidentemente, cuando se denuncian hechos periodísticamente, cuando hay acontecimientos que son difíciles de digerir para los funcionarios públicos, estos arguyen que están siendo difamados porque se está causando merma a su prestigio personal. Pero si no se publicaran estas informaciones, entonces se dejaría de ejercer la libertad de expresión y no podría la comunidad nacional o cualquier comunidad dentro del globo terráqueo tener la posibilidad de informarse con certeza de los abusos y desviaciones de quienes ejercen el poder. Entonces, se acabó la difamación, pero quedó dentro del derecho civil una figura que es la del daño moral. Ya no se denuncia penalmente a quienes puedan causar un daño a la fama, a la buena fama de algún personaje, sino que ahora se les condena a una demanda civil que puede ser millonaria, de acuerdo al cálculo de los abogados que son expertos en ello, para tratar de suavizar o bien doblegar a quien, ejerciendo su profesión de periodista, señala hechos que pueden ser lesivos de la reputación de quien se siente agredido. En toda mi carrera periodística, que ya van a ser 53 años dentro de unos días, pues resulta que solamente una vez un solo personaje me ha acusado por daño moral. Y le gané el juicio de manera contundente, porque no tenía bases, no tenía ninguna forma de exhibir testigos de lo que yo denunciaba, o sea, contra lo que yo denunciaba. Se trata de la que es actualmente candidata del PRI al gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, conocida en Chihuahua como Chela Ortiz. Y ella, pues que yo tenía con ella una relación de amistad al principio, me fue revelada
como un elemento que estaba muy cercana a Manuel Bartlett. Obviamente Manuel Bartlett lo negó en una misiva que entregó al juzgado, pero no fue suficiente para que pudiera derrotarse en la lid jurídica a mi opinión, al derecho que tenía a expresarme sobre aquellos acontecimientos que se ligaban a la muerte de mi padre, a la muerte violenta, al asesinato, al crimen de Carlos Loret de Mola. Bueno, pues resulta que ganado ese juicio, me puse a pensar cómo diferenciar una cosa de la otra, cómo informar sin caer en la calumnia. La calumnia es otra cosa. La calumnia se trata de revelar hechos falsos destinados exclusivamente a dañar no solamente la buena imagen, sino incluso el patrimonio de los personajes públicos. Esto sí es un daño que puede ser debidamente juzgado e interpretado, pero con documentación suficiente, porque resulta que en nuestro país no tenemos fuentes alternas. Fíjense qué cosa más interesante. A los periodistas se les puede señalar o demandar por daño moral, ya no por injurias y calumnias, salvo en algunas entidades, como por ejemplo el caso de Chiapas, en la época de Pablo Salazar Mendiguchía, en donde se convirtió el arma de la legislación a través del Congreso en la mejor forma de responder a las múltiples acusaciones que se le hacían a este personaje por su mal gobierno, por su mala administración y sobre todo por la persecución a los medios de comunicación. Entonces, este sujeto incrementó la penalidad para los delitos de calumnias y de injurias y de difamación. Pues bien, en la mayor parte de las entidades de la República esto fue suprimido. No existe en la Ciudad de México, por ejemplo, este delito. Y no existe por la sencilla razón de que no se puede coartar un derecho muy superior, que es el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Esto es algo muy importante que debemos anotar todos. Y así como el presidente no tiene derecho a réplica porque gobierna para todos los mexicanos y además porque no está dentro de sus funciones específicas que señala la Constitución, este es un privilegio que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que queramos, excepto lo que nos está estrictamente prohibido. A diferencia de los funcionarios públicos, que solamente pueden hacer aquello que les está específicamente señalado. Esta es la gran diferencia. Por eso yo siempre arguyo que no es posible que el presidente interprete la ley como le da la gana y crea que tiene derecho de réplica. No es así. El ciudadano tiene sí el derecho a la réplica. El presidente no, porque no está señalado este derecho dentro de sus funciones específicas como mandatario. Por eso solamente despojándose de la investidura presidencial puede tener este derecho como ciudadano. Ojalá que sea claro el mensaje. Pero lo importante es que no se cuarte la información. Es que definitivamente seamos capaces de llevar a toda la opinión pública una crítica sana. A veces la crítica parece malsana porque es severa, pero hay veces que es necesario ser severo para señalar grandes desviaciones del poder público. Por ejemplo, si se combate a la corrupción de acuerdo a lo que se dice y se demuestra que hasta los familiares del presidente están metidos en ella, con un nepotismo que sí es corrupción. ¿Por qué? Porque el nepotismo políticamente está prohibido. Esto es algo que se hace para proteger a la ciudadanía, a la sociedad toda en su conjunto. Porque en otras áreas, por ejemplo, médicos, abogados, es normal que los hijos sigan la senda de sus padres. Pero en política, premiar a toda la familia porque se votó por un determinado personaje causa una merma terrible al erario
a la credibilidad y sobre todo a la verdadera moral pública. Y es ahí en donde ha tropezado el presidente López Obrador. No se le difama, no se le calumnia, se informa de los hechos. Por ejemplo, lo que pasó el día de ayer con la Auditoría Superior de la Federación, que se retractó de sus propios datos y de sus propias acusaciones sobre las desviaciones tanto de la Secretaría de la Función Pública como en lo que se respecta a los datos de lo que nos costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, es una muestra de sumisión al Poder Ejecutivo. Una sumisión que únicamente puede desembocar en áreas mucho más riesgosas, sí, riesgosas, la de la dictadura, la del presidencialismo unipersonal que derrota a todas las demás instituciones y no las respeta. Porque si a estas vamos, el presidente cada vez tiene menos contrapesos. Por eso hay que buscarlos en las próximas elecciones de junio. Hay que buscar esos contrapesos. Hay que evitar que el partido en el poder tenga una mayoría que aplaste la posibilidad de contrapesar las decisiones del presidente, que muchas veces se salen totalmente de cauce y se pierden en el bosque de las grandes telarañas que cubren a esta pobre transformación fallida que López Obrador ha perdido definitivamente. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.